Buenas noches. El resumen perfecto a nuestro tema de hoy sería cómo tenerlo todo y perderlo de un plumazo. Una de las grandes empresas de Galicia, una de las grandes multinacionales, Pescanova, acaba de salir de su concurso de acreedores. Por delante solo queda incertidumbre. Pescanova es ahora de los bancos. Si miramos hacia atrás solo encontramos cosas increíbles, decenas de imputaciones, una presunta trama contable ilegal y todos los objetivos puestos en el que fue su presidente durante casi 40 años, Manuel Fernández de Sousa. Hoy, en Informe en V, el ocaso de Pescanova. Pescanova lleva más de medio siglo como empresa de referencia en la industria pesquera, la creación de un gigante que ha llegado a tener más de 160 filiales y 10.000 empleados en los 5 continentes. Empezó a gestarse a finales de los años 50. José Fernández López quiere aplicar a la pesca el mismo sistema de congelación que usa Argentina para exportar carne, un negocio que ya conocía por su familia, que regentaba una explotación de vacuno. Cuando se desplaza a vivir a Vigo y conoce al poeta galleguista Valentín Paz Andrade, eran habituales sus paseos por el Berbés. Descubren lo poco rentable que resulta faenar solo cerca de la costa, observando a los pesqueros. Y surge la idea que ha revolucionado la pesca extractiva: buques congeladores capaces de conservar las capturas en alta mar. Pescanova se funda en 1960 y un año después salen de los astilleros de Ascón, en Moaña, el Lemos y el Andrade. Por primera vez se vende en el mundo pescado congelado. No solamente Ascón, o sea, buques para Pescanova hemos hecho Vulcano, Barreras, Ascón, digamos, son más antiguas que Ascón, Vulcano, Barreras o cualquiera de Freire, por ejemplo. Y eso es una parte, yo diría que menor, lo de los buques, aunque importante, ¿no? Pero la idea de Pescanova es el que abarca toda una cadena empresarial completa, que es muy poco frecuente en Galicia. O sea, el valor añadido aguas arriba y aguas abajo, e en este caso o agua es del mar. Valentín Paz Andrade coñecía os caladoiros, coñecía moi ben a pesca galega e a pesca española, entre outras cosas porque fora abogado desde que era moi novo, dende os anos 20, fora abogado da patronal da pesca. Non era un home especialmente rico, non? Pero sí xoaba un papel moi importante no desenvolvemento. E facía un pouco de intermediario tamén, ese papel que un distrito industrial ou unha cidade industrial é moi importante. Eses intermediarios que liman as perezas, que axudan a que un negocio vaya adiante, ainda que o negocio non sexa o del, non? Sino que sexa de outras persoas. José Fernández foi un emprendedor diversificador, cosa ya muy importante. Él, yo creo que empezó fundamentalmente con tema en tierra, con carne de vacuno, etcétera, mataderos, suministro a tropas, etcétera, etcétera, y ahí hizo un importante capital. Luego diversificó, se metió en el tema de pesca y sus transformados, y desde luego el tema de la congelación es trasladar ideas de tierra al mar. Los primeros barcos llenan sus bodegas en pocos días. A mediados de los 60, los buques Villalba y Vimianzo amplían la capacidad de almacenamiento, recogen las capturas de popa en vez de costado. Cada vez llega a tierra más pescado. Los mares del hemisferio sur y sus ricos caladeros de merluza proveen de mercancía a Pescanova. En 1966 adquieren las instalaciones de Chapela, donde aún a día de hoy está su sede central. La empresa convierte incluso este barco de pasaje, el Habana, en el Galicia, el primer barco factoría español. Yo recuerdo, por ejemplo, desde mi puesto en la empresa privada, abastecer de calderas nuevas de Vulcano, de factorías Vulcano, al buque Factoría Galicia. Un grupo, no solamente era congelación, sino transformación en alta mar. Foron os primeiros conxeadores, pesqueiros conxeadores que conxeaban o total da carga. Fixeron tamén cousas como
transformar o sistema de arrastre, cara a popa, os rampeiros, os popularmente conhecidos rampeiros, que despois os demais tamén continuaron, se fixeron pois moi populares. O Pescanova tivo unha importancia grande. De feito, todos os demais en aquel momento armadores estaban pendentes do que facía Pescanova e moitos seguiron o seu exemplo. La década de los 70 es clave. Pescanova se ve inmersa en una doble crisis, una propia. Varios países extienden la territorialidad de sus aguas hasta 200 millas. Debe crear empresas foráneas para seguir accediendo a caladeros en África y Latinoamérica. Es la única manera de seguir creciendo. La otra crisis es de contexto, la del petróleo de 1973. Fue un reto que le llevó a buscar economías de escala, a buscar reducción de costes en otros aspectos, y la crisis del petróleo, yo recuerdo el petróleo a menos de, yo creo que a menos de $3 el barril, ¿no? Y hemos llegado a 150, por lo tanto el recorrido ha sido toda la historia de Pescanova, y el petróleo es clave en todo el tema de la parte extractiva y la energía indirectamente en la parte de transformación. Antes pescaban onde querían, non? Pero agora empeza a haber un movimento por parte dos países que teñen recursos pesqueiros próximos que dicen que queren ter o dominio dos seus propios recursos, por lo menos dos máis próximos, non? Empeza a aparecer o concepto de zona económica exclusiva. Hay que tener en cuenta que el transporte de la materia prima pescada es caro, encarece el producto, ¿no? Y entonces el tema de aguas territoriales y la ampliación de las mismas llevó a la idea de las empresas mixtas. Montango, que sería a primeira empresa mixta da historia da pesca española, xa no ano 63, é dicir, moi pronto, ¿no? No mercado español sobra pescada conxeada, ¿no? E entón hai unha serie de dificultades que tratan de salvar pois indo cara ao Banco Canario Sahariano, ampliando, deixando de que a pescada sexa única un monoproducto, e ir os cefalópodos, non? Na zona do Banco Canario Sahariano. Logo pouco máis tarde irán a Boston, será o caladoiro de Boston o primeiro barco galego que irá, o español que irá, será tamén de Pescanova, e despois irán ampliando, non? Entón, ese é un dos problemas, non? que teñen, de que teñen que ir diversificando, ir crecendo, e para non depender dun único caladoiro, dunha única especie, non? En los años 80 toma el mando de Pescanova el hijo del fundador, Manuel Fernández de Sousa. No abandona el negocio de la pesca extractiva con barcos como el Gondomar, el primer congelador de más de 100 metros de eslora, pero empieza a la vez una nueva apuesta, la acuicultura. Solo la planta de Mira, en Portugal, es capaz de producir 7.000 toneladas de rodaballo al año. La demanda tiende a ser ilimitada, pero naturalmente también la competencia tiende a ser ilimitada, y eso lleva forzosamente a buscar, vamos a decir, la manera de producir materia prima sin ser toda a través de la pesca clásica. Era un escenario moi complicado o destes últimos anos, onde había que tomar decisións estratégicas moi difíciles, non? E que desde logo tiñan que ir alén da pesca propiamente extractiva, non? O sea que, de feito, un dos bandazos, un dos problemas de Pescanova nos últimos anos é que nos 90 falábase moito, e por exemplo o propio presidente de Pescanova, cando daba conferencias e charlas, sempre falaba moito da pesca de profundidade, non? Da pesca de grandes profundidades e tal, e menos da acuicultura, non? Despois, sin embargo, se foi máis, o sea, eran alternativas, parte complementarias, en parte tal, sin embargo, despois foise moito máis pola cuestión da acuicultura, non? Entón, por lo tanto, é un contexto difícil e que, por lo tanto, hai que ser unha empresa moi sólida, ter moito cuidado, ir moi a modo e con unha estrategia muy de éxito y con recursos, desde luego, ¿no? La expansión es cada vez mayor, la gama de productos se amplía. Pescanova es una marca de prestigio internacional. Mira, wow. Te presento a Rodolfo Langostini. Este verano llévame a casa. En alta mar, Pescanova selecciona y ultracongela las mejores merluzas para llevar a tu mesa los mejores filetes. Dales a tus grumetes los caprichos de Pescanova, pura proteína del mar en tiernos y deliciosos aritos. Llega la flota Pescanova, con merluza fresca, recién capturada y ultracongelada en alta mar. ¡Qué hambre! ¿Tenemos merluza? Claro, capitán, Pescanova. Ultracongelada en unos minutos y envasada al vacío. Pescanova,
Les bienfaits de la haute mer en direct. ¡Qué buena! Claro, es Pescanova. ¿Y desde cuándo es capitán? ¿Capitán? A día de hoy, la mayor industria pesquera de Galicia es un complejo entramado con más de 85 sociedades repartidas por todo el mundo. Imposible nombrarlas a todas. Es además la cuarta empresa de su sector, un imparable crecimiento que convierte su modelo de negocio en un paradigma. Ha habido una etapa que yo considero valiosísima a su favor, o sea, que se le apunta a ellos, ¿no? Innovar, eso es fundamental, permite internacionalizar, es también fundamental respecto al mercado, permite segmentar mercados, permite actuar de acuerdo con costumbres, entornos, legislaciones, normativas, etcétera, etcétera, e incluso el respeto al medio ambiente. Todas esas cosas conjugadas es lo que nos lleva a una política fundamentalmente de conseguir captar la demanda mundial, y Pescanova, no cabe duda, que es de las 5 empresas más importantes del mundo. Lo más llamativo es que la cifra de negocio ha crecido en los últimos años, incluso después de la crisis de 2008. El grupo pasó de unas ventas de 933 millones en 2004 a casi 1.700 en 2011. En solo 7 años incrementó su facturación un 80%. Por eso la delicada situación financiera que atraviesa hoy en día resulta tan sorprendente. Nestes últimos anos fixo unha política de crecemento de gran multinacional, que era unha gran multinacional, pero con uns recursos que en realidad eran dunha empresa familiar. Bueno, porque Pescanova seguía sendo un grupo pequeno, sin que cotizaba en bolsa, ¿no? Pero seguía asociada, no era, pero una empresa con un núcleo, digamos, de control bastante reducido, bastante familiar, un pouco sobre todo centrada pues, nas dúas familias que dirixían a empresa, que viñan sendo os fillos de José Fernández López e de Valentín Paz Andrade, ¿no? Até ano 2007, se mal non recordo así. Entonces, claro, eso era unha política un tanto, non digo que errada, pero sí que tiña moitos perigos, ¿no? Inexplicablemente, un emporio con un patrimonio de más de 100 buques, 50 plantas de acuicultura y 30 fábricas de procesamiento está hoy en quiebra. ¿Hasta qué punto falseó las cuentas el patrón Fernández de Sousa? ¿Qué deuda arrastra la compañía? Si Pescanova sigue vendiendo sus productos en plena crisis, ¿hay que cambiar el modelo de negocio? Las incógnitas acechan al gigante de Chapela. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Wow! ¡El capitán Pescanova! Fíjense en estas páginas, tienen más de 10 años. Sus titulares reflejan el sueño que representaba Pescanova, una empresa clave para la economía, una compañía que ponía a Galicia en el mapa, una muestra de su éxito también en lo social y en lo deportivo, en definitiva el triunfo de una marca. Pero llegó 2013 y con él el cataclismo, concentraciones de trabajadores, reuniones de la cúpula, la Audiencia Nacional. ¿Qué le pasaba a Pescanova? Empezaba el ocaso de una multinacional. Todo empieza en febrero de 2013. El día 28, Pescanova anuncia que no va a presentar las cuentas de 2012. Son las cuentas anuales. La empresa busca financiación urgente. Empieza el descalabro. Un desastre que no pasa desapercibido para los periodistas. Era un poco de incredulidad. Todo comenzó por la suspensión de la cotización en la CNMV. Pescanova es una empresa que está en el mercado de valores, que tiene un grupo de accionistas, tiene muchos accionistas muy pequeños. Está obligada a contar todos sus movimientos y a contar todas sus cuentas en la CNMV. Ese día en que el Consejo de Administración no aprobó las cuentas, se comunicó a la CNMV y el desplome del valor era tan acelerado que lo que hicieron fue suspender la cotización. Se suspendió en dos días prácticamente sucesivos la cotización y nunca más ha vuelto a cotizar. Pescanova no volvería a cotizar en bolsa porque solo un día después anuncia que entra en preconcurso de acreedores. Saltan las alarmas, comienzan las sospechas. Las cuentas entre los números de la firma y la deuda real no coinciden.
La deuda oficial está en 1.500 millones, pero se habla de que la realidad la puede doblar. A partir de esa primavera del 2013, Pescanova está en quiebra. Se declara primero un preconcurso de acreedores, se intenta refinanciar a toda prisa un crédito para que la compañía pueda seguir trabajando, para que no se paren las instalaciones. Pescanova ni siquiera agota el plazo del preconcurso para negociar. El 14 de marzo la compañía de Chapela está oficialmente en quiebra. Pide el concurso voluntario de acreedores. El desastre solo está empezando. A partir de ahí comienzan a sucederse pues acontecimientos increíbles, de unas magnitudes que nadie hoy se puede explicar cómo un grupo como Pescanova podía ocultar un agujero patrimonial de 1.700 millones de euros, que es una barbaridad, ¿no? Tiene Pescanova 3.000 millones de euros de deuda, son 600.000 millones de pesetas. Nadie responde. Para que se hagan una idea, Díaz Ferrán dejó un agujero en Marsans de 500 millones de euros. Pero ¿cómo una empresa cotizada, sometida a la más absoluta vigilancia, podía llegar a este extremo? Lo más confuso es que había unas cuentas presentadas que eran mentira. Entonces, la compañía había estado mintiendo a sus accionistas y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a todo el mundo desde el 2011 en adelante. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene la obligación de vigilancia y, desde luego, yo creo que se habituó durante mucho tiempo a una vigilancia sui generis, como la del Banco de España también, y así han ido los bancos en las cajas de ahorro. No se le puede escapar, si eso además está al alcance de todos. Para que lo entiendan, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ejerce de supervisor sobre las empresas que cotizan en bolsa. A su vez, esas compañías tienen que tener sus cuentas supervisadas por una auditora. Si la empresa miente sobre sus cuentas, ¿de quién es la responsabilidad? La primera señalada fue la auditora BDO. La Audiencia Nacional está pues determinando hasta qué punto BDO, que era la auditora que estaba al cargo de las cuentas de Pescanova en esa época, tiene responsabilidades. Lo que dice la consultora es que lo que hacían era pues recoger la documentación que le daba la compañía. O sea, que ellos no se inventaron nada que no le hubiesen dado. No voy a quitar ni poner nada a BDO, pero yo entiendo que si ahora continúa, después de todo este proceso, debe ser por algo. Lo que es evidente es que nos encontramos ante una deuda próxima a los 4.000 millones de euros y un neto patrimonial próximo a los menos 1.500 millones de euros en el momento presente. Aquí tienen la prueba, está al alcance de quien quiera comprobarlo. Esta es la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí se puede ver cómo BDO siempre le dio el ok a las cuentas de Pescanova. ¿No tenía la información correcta por parte de la empresa o estaban compinchados con alguien dentro de Pescanova? Aquí es donde todo el mundo señala con el dedo a un hombre, el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa. ¿Qué ha pasado? Manuel Fernández es una persona muy inteligente, llevó la compañía muy alto. Ha hecho logros muy importantes en el mundo de la pesca y lo que es la transformación. Digamos que se le fue de las manos. O sea, era un negocio de tal volumen que se le fue de las manos. Fernández de Sousa convertía en los 80 la herencia de su padre en un imperio que hundió. En pleno estallido de la crisis, el propio presidente de Pescanova comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha llevado a cabo una práctica como mínimo extraña. Anuncia que meses antes del crack vendió la mitad de su paquete de acciones, 32 millones de euros. Asegura que fue para prestarle dinero a la propia empresa. Una maniobra irregular. No fue el único consejero que vendió acciones. Todo esto sucede cuando meses antes Pescanova había hecho una ampliación de capital. O sea, les estaba informando a los nuevos accionistas que confiaran en su empresa, les estaba dando unas cuentas que no eran ciertas. Me es muy difícil acusarlo de mala fe, pero luego se le ve el plumero. O sea, alguien que vende unas acciones y anuncia en el consejo siguiente un preconcurso, evidentemente es que va por libre del consejo y que
él, en fin, lo de nadar y guardar la ropa está clarísimo, ¿no? Fernández de Sousa decide atrincherarse en los primeros meses del crack. Solo rompe su silencio en una entrevista radiofónica. Por supuesto, él no es el responsable. Si yo no hubiera creído en la compañía, yo no hubiera metido dinero en la compañía y yo no hubiera conservado las acciones que conservo, que son las del primer accionista de la compañía. He vendido lo que no me quedó más remedio que vender y aquello que consideré que podía ayudar en aquel momento, como de hecho ayudó a la empresa. Con la empresa dando bandazos en pleno concurso de acreedores, los expertos comienzan a buscar los motivos de la deuda que cada vez parece más real, más de 3.000 millones de euros. Además de las sospechas de tejemanejes por parte del Consejo, el motivo principal aparece en una inversión reciente de la compañía, la acuicultura. Hizo un proceso de expansión muy fuerte, hizo inversiones muy grandes, que no obtuvieron la rentabilidad en el tiempo que ellos pensaban que iba a tener. Uno de los problemas más, digamos, no sé si más graves, pero donde perdió más dinero es en la fábrica, en la planta de agricultura de Portugal, en Mira. Allí hizo una inversión muy elevada de más de 400 millones de euros. Manoli se refiere a esta planta. Efectivamente está en Portugal y nunca ha funcionado a pleno rendimiento. Se inauguró con un gran evento, pero siempre ha dado problemas. Su destino inicial estaba en Cabo Touriñán. La última Xunta de Fraga había dado luz verde a Fernández de Sousa para instalar la factoría en una zona de Red Natura. Con la llegada del bipartito de Touriño y Quintana, el proyecto se canceló. López Veiga era conselleiro de Pesca de los Populares en 2005. Rede Natura non proíbe a instalación de plantas acuícolas, o que fai é condicionalo. O bipartito non sei por que fixo iso, fixo moito daño á acuicultura galega, porque non só foi a Pescanova, tamén foi a Prodemar. Touriñán, bueno, cantas persoas van a Touriñán ao ano? É que hai en Touriñán que non haxen outros puntos da costa, é que realmente foi unha bandeira absurda. Fixéronse unhas barbaridades e dixéronse moitas cousas que non eran certas, porque todo aquel plan pasara todos os filtros e se lles meteu na cabeza de que era ilegal. Bueno, pois mira, Galicia necesita desenrolo industrial, e o desenrolo industrial naturalmente que vai sempre en detrimento da paisaxe. Manuel Fernández de Sousa era el niño mimado por la sociedad y la política gallega. Bien relacionado, conocido como Manolito Pescanova, en Vigo nadie le tosía. Ya en el año 95 la Xunta de Galicia del momento, también de Fraga, acudió al rescate de Pescanova. Ante un problema financiero se le inyectó a la empresa a través de un convenio marco 7.000 millones, en este caso de pesetas. La actual Xunta ha aportado ya 4 millones de euros como préstamo a un año. Nos seguimos entendendo que Pescanova unha multinacional viable. En consecuencia, todos os agentes implicados, as entidades financeiras, os administradores, os socios industriais, terán que achegar posturas e finalmente presentar un plan de viabilidade definitivo para Pescanova. Manuel Fernández creía que tenía derecho de pernada, ¿no? Y como además encontró un hombre débil que se llamaba Manuel Fraga, que era muy amigo de su padre, que tenía el defecto de ser amigo de sus amigos, le permitió escabechinas como la... Yo me discutí mucho con Fragas cuando en el año 94-95 vi a la Consejería de Economía de la Xunta, le hicieron darle 2.000 millones a fondo perdido de subvención a estos canallas, se puede decir ahora. Vamos a ver, hai unha cousa que nos temos que meter na cabeza. Isto é o mercado libre. E hai unhas normas na Unión Europea que impiden aos gobernos, e que está prohibido que os gobernos interveñan. O goberno non pode facer nada porque non é normal. O sea, cando unha empresa como Ford pois quiebra, pois ningún goberno se pode meter a dar cartos, porque iso é ilegal. A capacidade de intervención agás facilitar a financiación, pero a mesma que o resto, porque tampouco se lle pode dar unha financiación a Pescanova que non se lle dé ás outras empresas. Pero volvamos a 2013. Manuel Fernández de Sousa es sospechoso número 1 de fraude cuando empieza el concurso de acreedores, pero es la auditora forense KPMG la que le asesta el golpe final. Su informe confirma la deuda de más de 3.000 millones de euros, pero también que el presidente de la compañía tenía articulado una trama de operaciones contables para conseguir financiación desde hacía 14 años. Comienza la cuenta atrás en su puesto. Era una renuncia obligada.
porque él mismo había reconocido, incluso en una carta escrita, remitida a la CNMV, que las cuentas que había publicado pues no eran correctas. Este es un tipo inteligente, listo, pero muy peligroso. Yo he tenido enfrentamientos históricos. Con toda esta burguesía de la ciudad me siento muy orgulloso de que me odien. Siempre los vi como unos chupasangres, ¿no? Estos son muy mala gente, que además han engañado y han mentido. Y por tanto lo que me parece imperdonable es que estos no estén en la cárcel. Sorprendeu un pouco pois a dimensión do problema, a dimensión financiera do problema e outras cousas que eu non entro porque coñezo moito das persoas e teño algunhas pois aprecio persoal, pero claro, hai cousas que non son facilmente explicables, non? Todos os sectores financeiros que non están moi ao tanto da pesca, que é unha actividade moi especializada, van a pensar que a pesca vai mal. Isto xa o vivimos cando a crisis dos 90, que primeiro foi un boom onde se meteu pois, todas as empresas, a banca a financiar sen coñecer a quen lle daban os cartos, e logo pois parecía que todos eran malos cando non era así. Como los bancos miran con lupa una hipoteca a una vivienda, como los bancos o las cajas de ahorros miran con lupa el crédito al autónomo, a la pequeña empresa, y cómo se creen que es el maná la gran empresa. Eso es debido a una borrachera de grandes cifras. Queremos que vuelvan a ver gráficamente la estructura de empresas de Pescanova en todo el mundo. Cientos y cientos de filiales y sociedades mixtas. Las auditoras comienzan a hablar de tramas de facturas falsas, de compañías ficticias, incluso de notarios benevolentes. En el informe concursal de Deloitte, la facturación de ciertas filiales aparece como sociedades instrumentales, una sociedad para obtener ventajas fiscales y otra serie de beneficios. En esos meses, hasta que el presidente de entonces de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, renunció y se marchó del Consejo de Administración, digamos que fueron los momentos más confusos. Una vez que el administrador concursal entra en la compañía, Deloitte, bueno, pues hace informes, se empieza a conocer la verdad de la situación de la compañía y bueno, se van conociendo noticias ya veraces de lo que estaba sucediendo ahí dentro. Si hemos hablado de engañar incluso a la propia auditoría, se pueden hacer facturas falsas, se puede hacer papel pelota para conseguir financiación del circulante y se puede estar financiando activos fijos con deuda a corto, lo cual es un auténtico disparate desde todos los puntos de vista, pero que lo hacen muchas empresas. Vamos a ver, as persoas todas teñen claroscuros. Normalmente somos cruéis, non? Cando unha persoa cae, todo o mundo fai astillas, non? Como o caso de Caixanova, o señor Galloso, pois que tuvo unha época magnífica, moi positiva, que agora non nos acordamos dela, non? Veamos la distribución del Consejo de Administración de Pescanova en el momento de su quiebra. 12 consejeros se sientan en la mesa. Entre ellos está el representante de una empresa del presidente, su hijo y su hermano. No le resultaba difícil tomar decisiones a su antojo. Era impresentable. Estaba el Consejo de Administración, eran todos monicreques de él. Los manejaba. El abogado que le llevaba los temas personales, etcétera, etcétera. No nos engañemos. Todo el Consejo de Administración es responsable. Son los administradores de la sociedad. Lo que ocurre es que, evidentemente, el presidente, si ha ocultado cosas al Consejo, será una de las coartadas que tengan algunos consejeros, pero no salvan con eso su responsabilidad, legalmente. El régimen de gobierno de Pescanova, que es un grupo con más de 160 empresas, tenía un gobierno muy personalista. Manuel Fernández de Sousa era un presidente, digamos, al que nadie le discutía ninguna decisión. Él no lo permitía. Volvamos a la mesa de aquel consejo. En el tramo final de este consejo solo había 3 críticos. El más combativo, José Carceller, el representante del Grupo DAM, uno de los primeros en llevar la contraria al presidente al asegurar que las cuentas no cuadraban. Los enfrentamientos internos no los conocemos. Sabemos lo que ha ocurrido en los consejos y cómo el Grupo DAM ha intentado pues, asaltar el poder de Pescanova y en parte lo consiguió cuando puso a su propio presidente. Cuando se marchó Manuel Fernández de Sousa, pusieron en su lugar el Grupo DAM, designó a Juan Manuel Urgoiti
para que le facilitara el camino, cuando la empresa ya estaba en concurso de acreedores, para que le facilitara el camino para hacerse con la compañía. Los bancos acreedores no le dejaron y digamos que la gestión de Urgoiti fue un fracaso porque no consiguió su objetivo, ¿no? Y dimitió pues hace apenas 2-3 semanas. Antes de que Urgoiti se hiciese con la presidencia, Fernández de Sousa dimitió y ahí llegaron las imputaciones y las visitas al juez Ruz. No solo las suyas, hay 16 imputados por falseamiento de información económica financiera, delito societario, un total de 1.200 millones de euros en fianzas. Fernández de Sousa tiene que abonar 178 millones de euros, pero también otra persona que no hemos mencionado. La segunda mayor fianza es para el otro heredero, Alfonso Paz Andrade. Tiene que abonar 125 millones. El hijo del galeguista también es sospechoso. Ya no estaba en el Consejo de Administración de Pescanova desde el año 2007. Pudo haberse desprendido de acciones, no sé con qué información. El que tenía toda la información de lo que estaba ocurriendo era el expresidente de Pescanova, que sí se desprendió de acciones en momentos en los que sabía que la empresa se iba a desplomar, ¿no? Algunos accionistas han llevado a cabo denuncias a título individual y han pedido incluso penas de prisión. Es posible que puedan surgir, es posible que Manuel Fernández de Sousa vaya a la cárcel. Es decir, han hecho todas las cochinadas de los capitalistas peores. Y estos tipos, estos dos personajes, siguen andando por la calle. El alcalde de esta ciudad jugaba al tenis con ellos. La burguesía de esta ciudad decían que eran el futuro del mundo. Estamos entrando en España en una época en que xuzgamos demasiado en público antes de que os xuíces digan nada. E logo ás veces nos levamos unhas sorpresas de medo, ¿no? Ha pasado más de un año y Pescanova acaba de salir del concurso de acreedores. El segundo más importante de la historia de España después del de Royal Urbis. Ahora es una empresa que poco se parece al imperio que fue. La fundación de la nueva Pescanova solo acaba de empezar. Bueno, los dueños de Pescanova ahora mismo son los bancos. Tienen un plan de viabilidad para sacar adelante la empresa. Lo que es ahora mismo Pescanova se va a quedar convertido en un 5% de la nueva Pescanova a nivel accionarial y a nivel de capital. El actual accionariado de Pescanova va a quedar reducido a un 5% dentro de la nueva Pescanova, que va a estar dominada por los bancos. Los principales, Sabadell y Popular, que son los que tenían más deuda y que van a convertir esa deuda en acciones. Aparte de que va a haber unha ampliación de capital. Eu estou seguro de que non a van deixar caer, porque eso non se pode deixar caer. Non porque sexa, claro, para Galicia sería un drama, pero que non tendo un semellante empresa desa dimensión, deixala caer sería un erro, valdría moito menos. Seccionada vale moito menos que xunta. Pero Pescanova tiene otra cara más allá de sus grandes consejeros. Ellos tenían parte del capital, pero no la mayoría. ¿Quiénes son entonces los grandes accionistas de Pescanova? Los minoritarios, personas que como Antolín pusieron parte de sus ahorros en una compañía fiable y ahora no tienen nada. Su acción vale 12 céntimos y ni siquiera es acción. Pescanova no cotiza en bolsa. Antolín invirtió 18.000 euros. Compró sus últimas acciones en la ampliación de capital de 2012. Al principio parece que no va contigo. Poco a poco te vas dando cuenta que tienes una inversión ahí que te han liquidado. Y te preguntas, ¿y por qué? Porque yo iba a las reuniones a las asambleas que había anuales. Yo iba a ellas. Y allí todo era maravilloso. Siempre salía allí hablando el señor, el jefe de la antigua junta directiva, que se habían ganado tantos millones, que si esto, que otra empresa no sé dónde, que ahora teníamos otra empresa, todo iba magníficamente. O sea, en una palabra, no había transparencia, nadie nos dijo nada, jamás. Podrían haber escrito una carta o decir cualquier cosa, o darnos cierta esperanza, pero no, las esperanzas todas se habían esfumado. Los minoristas atrapados son 10.000, representaban el 70% del capital de la compañía, más de 400 millones de euros. Con la nueva Pescanova representarán solo el 5% de la empresa. Solo les queda esperar a que la compañía vuelva a cotizar y eso no parece algo cercano.
Antolín estará en la próxima junta, la del 30 de junio. Lo que buscamos es justicia, o sea, que se nos tenga en cuenta, que se nos considere y que se haga justicia con nosotros. Todos sabemos que lo que teníamos antes va a ser casi imposible recuperar, pero al menos darnos unas ciertas esperanzas, por lo menos cara al futuro, porque aquí, por lo que parece, hasta dentro de una década no empezaremos a lo mejor a cobrar algo. Si no entra en bolsa, ¿qué hacemos? Lo que queremos es que entre en bolsa, y eso no sabemos si va a suceder o no. La trama de Pescanova tiene muchas caras. La reestructuración es un hecho y solo queda saber si a las entidades les va a interesar seguir con el negocio de una empresa que muchos dicen que ya no es gallega. Hai que distinguir entre o que é bo para Galicia e a titularidade das empresas, porque aquí falamos de, perdemos manda a banca. Bueno, é que Citroën é pouco galega, é máis galega, pero é que estamos instalados nun disparate dialéctico ás veces, non? Que máis me dá a min quen sexa o propietario de Citroën se o beneficio cae en Galicia? Pois eu entendo que non vai a perder ese signo de galeguidade, porque a galeguidade non a dá Pescanova, a galeguidade a dá a pesca. A ver, los bancos son los dueños de Pescanova ahora. Los bancos lo que quieren es recuperar su dinero. No son empresarios, ni son del sector pesquero. Hay temor, sobre todo entre la plantilla, por saber qué es lo que puede pasar. Si puede haber una reestructuración, puede haber ajustes de empleo. Se habla también de que van a reestructurar, como tienen 12 filiales en España, pues agrupar departamentos. Bueno, eso, cuando hablan de agrupar, siempre sobra gente, ¿no? Entonces, también por ahí pueden venir ajustes. Los trabajadores han estado desde el primer momento en medio del caos desatado en Pescanova, pero todo este tiempo se han mantenido en un sorprendente segundo plano. En otras empresas, ante posibles cierres o recortes drásticos, las huelgas y protestas no se han hecho esperar. Aquí, sin embargo, no ha habido ruido. Solo esta imagen para el recuerdo, la del apoyo sin fisuras de toda la plantilla a Manuel Fernández de Sousa, su entonces presidente. Bueno, creo que os comités de empresa e os traballadores están exercendo un acto de responsabilidade e de sentido común nun momento delicado como que atravesou a empresa hasta agora, en donde o importante era conseguir ese convenio de acreedores, pois había que intentar non transmitir tampouco unha alarma innecesaria, tanto en canto se confiaba na marca e tanto en canto había un compromiso de non tocar o prego hasta que, digamos, o plan de futuro estea diseñado. Esta máxima se ha respetado a nivel nacional, pero no en las filiales extranjeras, donde sí se han producido despidos. Y eso preocupa, porque aunque de entrada no lo parezca, las distancias a según qué efectos son demasiado cortas. A fortaleza de Pescanova básase principalmente no control da materia prima. Entonces, si Pescanova se desfai de filiales estranxeiras, como pode ser Chile, que é unha potencia na merluza ou no salmón, ou se desfai a piscifactoría de Rodaballo de Mira en Portugal, pois eso vai debilitar a estrutura do grupo, o sea, a estrategia que ten de dominar a materia prima perdería e, por tanto, eso tería unhas consecuencias tamén no proceso de transformación que é a industria española e, por tanto, esa pérdida de emprego no estranxeiro traería como consecuencias colaterales a pérdida de empleo en España. A pesar de que ese horizonte está ahí, el mensaje no se altera. Tranquilidad y cierta confianza en la empresa, aunque ésta tenga todavía mucho que hacer. Esperan que de todo ese proceso salga una Pescanova fortalecida, solvente, con una propuesta que pase por mantener la carga industrial y, por tanto, los empleos. Ni siquiera la posibilidad de que nada salga como se espera sacará a los trabajadores de su rutina de tranquilidad. Realmente a nos manifestarnos en contra do presidente, manifestarnos en contra do Consello de Administración, non nos iba a levar a ninguna parte. Por tanto,
Eso que decíamos antes de que se está facendo unha demostración de responsabilidade e sentido común, creo que foi o que primou en todas as reunións e asambleas que tiveron cos traballadores. Y todo ello a pesar del tremendo impacto que supuso para todos verse de pronto en los medios. Pescanova, la empresa intachable, la marca fuerte, era cuestionada. La brillante cara A ocultaba una oscura cara B que nadie podía imaginar. Su presidente pasó de ser un empresario modelo a ser un empresario denostado. Ninguén esperaba que o presidente tuvera feito operacións desta envergadura, non? Entón, digamos que a xente tiña moita fe en él, pensaba que era unha persoa que durante moitísimos anos había sido un modelo exemplar e realmente se sentía moi decepcionado, moi vidos abaixo polo que tiña sucedido, non? Y si a los actuales trabajadores la situación aún les resulta increíble, más se lo parece a quienes vivieron y trabajaron el nacimiento y expansión de Pescanova. Eran los tiempos en los que se construía el mito. Yo recuerdo que teníamos 104 barcos pescando en Pescanova y dio muchos puestos de trabajo Pescanova a mucha gente. Al principio yo recuerdo que pagaba un poco menos que las demás, pero que era, como decíamos nosotros, era dinero seguro. El pan de Pescanova es poco, pero es muy blanco. Porque las demás empresas, los demás armadores, a los capitanes nos solían tratar de fichar, pero Pescanova teníamos seguro que cobrábamos. En otras podías cobrar o no cobrar. Eran también los tiempos en los que el esfuerzo tenía recompensa. Sí, era un momento muy bueno, muy feliz. Para mí fue un momento una temporada muy feliz porque todos los años que estuve navegando en Pescanova era un trabajo muy duro, pero era muy reconfortante cuando se volvía y cuando, bueno, pues veías tu rendimiento, tu marea y otra cosa muy importante es tu progresión laboral, ¿no? Yo empecé de agregado con 18 años y terminé de 28 años después de haber sido capitán, o sea que fue un progreso muy rápido. De aquellos tiempos de innovación y apuesta empresarial queda también el conocimiento necesario para poner los puntos sobre las IES. Entonces la vida en Pescanova era muy sencilla, muy bonita, tal. ¿Qué es lo que pasó? Yo me llevé una gran sorpresa cuando empecé a leer noticias de prensa. Pues claro, empecé a oír cosas y cuando leí una noticia que decía es que si llega a estar el fundador de la empresa, don Valentín Paz Andrade, esto no hubiera sucedido. Entonces a partir de ese momento las noticias de la prensa no me las creí casi ninguna, porque eso no es verdad. El fundador fue don José, con un íntimo amigo don Álvaro Gil. Don Valentín era un señor que estaba allí, pero nada más. Porque protagonizaron parte de una de las historias clave de la economía gallega. Les resulta difícil creer que todo este esplendor haya derivado en uno de los mayores escándalos empresariales de nuestro país. Es difícil comprender que pueda pasar lo que está pasando, ¿no? La verdad que no tengo idea. Quizá a lo mejor se haya metido demasiada inversión, pero Pescanova aún hoy en día sigue facturando y sigue siendo una empresa importante en el mundo, ¿eh? Hay veces que todavía me parece que es imposible, pero bueno, los datos están ahí, la situación está ahí, está confirmada que es así y bueno, hay que aceptarla aunque me duela mucho, ¿no? Aunque me duele mucho, pero hay que aceptarla, es así. Sin embargo, hay quien ve las cosas de otra manera, sin negar la realidad de una mala gestión, pero cuestionando y mucho la versión de cómo se llega hasta ella. Un hombre con la capacidad de trabajo de don Manuel, que tiene 30 o 30 y tantas empresas a su cargo, aunque quiera, no puede llevar todo personalmente. Entonces, los últimos años, me consta, y eso lo sé, pues se le presentaban los papeles ya hechos consumados. Está bien, sí, está bien, firma. Y fiándose de mucha gente, firmaba. Y eso conllevó a que parte de la situación de Pescanova fuera por esos motivos. El tema de lo que pasó en Pescanova pasa en muchísimas empresas en España, pero ahí queda, se tapan y se solucionan. Si no llega a ser por Demetrio Carceller, no hubiera pasado nada. Se hubieran solucionado las cosas, un corto periodo de tiempo, largo, no lo sé, pero se hubieran solucionado las cosas y esto no hubiera pasado nada. Como digo yo, le han traicionado gente que tiene nombre y apellidos. Una traición en el seno de la propia firma por parte del círculo de confianza del empresario, que no es, sin embargo, la teoría más extendida sobre la caída de Pescanova. No es la que más trasciende porque no interesa. No interesa idear las cosas, ni interesa decir nombres y apellidos de las personas que han intervenido, que los hay.
No es el momento ahora mismo, pero vamos, no me duelen prendas en decir nombres y apellidos, ¿eh? Hombre, pues láncese. Que me lance, si mañana tengo una querella criminal. No es el caso. Si llega el momento y tengo que decirlo, lo diré, de verdad. Pero bueno, algunos han salido en los medios de Vigo, ¿eh? O sea que los conocemos todos. El tiempo y la justicia dirán quién o quiénes son los responsables de la situación actual, que poco o nada tiene que ver con la de los primeros años de andadura, ni con quiénes eran entonces sus protagonistas. Y bueno, era otra época, claro, completamente distinta a la de ahora. Teníamos muy buena relación con los dueños de la empresa, porque don José Fernández era prácticamente el dueño. Estaba don José Fernández, don Álvaro Gil, y había algún socio más, pero mayoritariamente era don José. Y teníamos muy buena relación, era un hombre muy cercano a los trabajadores. Cercano, capaz de generar afectos y no por ello menos serio. Su hijo Manuel Fernández de Sousa también fue durante muchos años una persona accesible. Cuentan que preocupado por sus empleados y capaz de dar la cara por ellos. Lo que cualquiera entendería por un buen jefe. La imagen que da ahora, o la imagen que a mí me da con lo que veo en los periódicos, la televisión, las entrevistas que tuvo, todo eso, es otra persona, no me da la misma sensación que cuando yo estaba allí. Es otra cosa, es una sorpresa, no sé cómo se pudo llegar a la situación que se llega, tanto personal de él como de la empresa, ¿no? Pero sea como sea, y cada uno desde su perspectiva, todos tienen algún ingrediente para la receta de lo que debería ser la Pescanova del futuro. El buen hombre sigue teniendo, hoy sigue facturando más de 1.000 millones de euros, o sea que Pescanova sigue funcionando. Lo que hay es que dirigirla y tener... Hombre, los bancos están haciendo lo que tienen que hacer, que es controlar un poco el tema, para luego, yo creo que buscarán las personas idóneas para poder dirigirlo. Tendrán que reorganizarse, pero tirando a la baja muchas cosas que tenían de algún tipo de privilegio, personales, salarios, condiciones y todas esas cosas. Y debería tener más ayuda, por supuesto, institucional, corrigiendo los errores, que evidentemente los hubo, no están reconocidos. Entonces hay una máxima que dice: error conocido no es error, ¿no? Bien, todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte. Y yo confío que Pescanova siga adelante. De las páginas más gloriosas de la historia económica gallega, la zozobra más absoluta. Pescanova afronta ese tránsito, impensable hace unos meses, con la vista puesta en el futuro. Quienes conocen de cerca a la empresa confían en que cuando llegue el momento pese más el pasado glorioso que el lastre del pasado reciente. Dos asuntos estarán en los próximos meses en el horizonte de Pescanova: los bancos y la cárcel. Se duda que los primeros sepan gestionar un negocio tan especializado y parece increíble que parte de su anterior cúpula directiva pueda terminar en prisión. Así nos vamos, el próximo fin de semana un nuevo Informe en V.